Red Más Internacional. Bienvenidos, aquí comienza Red Más Internacional, empieza también una nueva semana y con él muchas noticias para contarles a todos ustedes que empezamos en este instante. Un nuevo atentado terrorista se reportó en horas de la mañana en Nueva York, cerca a Times Square. El artefacto explosivo, por suerte, no detonó como debía. El autor del ataque está bajo custodia de la policía de Nueva York. A las 7:20 de la mañana, hora local, una fuerte explosión se escuchó en la terminal de buses Port Authority, el mayor centro de transporte de la ciudad de Nueva York. La explosión tuvo lugar en un pasillo subterráneo que conecta la calle 42 con la Octava Avenida, cuyos trenes se dirigen a Times Square. Las unidades del FBI que respondieron a la explosión encontraron un hombre herido de 27 años de edad. Lo hemos identificado como Akayed Ullah. Tiene quemaduras y heridas en su cuerpo. La investigación preliminar de los hechos indican que este hombre llevaba un artefacto explosivo improvisado adherido a su cuerpo. Según investigaciones, Akayed Ullah, proveniente de Bangladesh, efectuó este atentado en nombre del autodenominado Estado Islámico. Atentado que, por suerte, tuvo fallas a la hora de su ejecución, pues el chaleco explosivo que llevaba puesto y adherido con velcro y cinta no explotó. Quiero ser claro, esto fue un intento de ataque terrorista. Gracias a Dios, el perpetrador no logró su cometido. Gracias a Dios, nuestra primera respuesta llegó muy rápido para hacerse cargo de la situación, para estar seguros de que la gente estuviese a salvo. Según las autoridades, el terrorista llevaba explosivos fabricados en casa adherido a cables y a una batería. El ataque dejó 3 heridos, quienes fueron remitidos al hospital más cercano, pues manifestaban aturdimiento en los oídos y dolor de cabeza. Tras el ataque, más de 10 estaciones de metro estuvieron cerradas por precaución, las cuales horas más tarde fueron puestas nuevamente en funcionamiento. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, envió un mensaje a todos los neoyorquinos para que retomaran sus actividades cotidianas, puesto que irrumpir la tranquilidad y el normal funcionamiento de la ciudad de Nueva York era uno de los objetivos del terrorista y no lo iban a dejar ganar. Akayed Ullah, nacido en Bangladesh, fue responsable de hacer detonar un artefacto explosivo que llevaba adherido a su cuerpo. Por suerte, la carga del dispositivo no era alta y el atentado no dejó ningún herido de gravedad. Akayed Ullah, de 27 años, fue quien detonó un explosivo casero en horas de la mañana en la ciudad de Nueva York, cerca al mítico Times Square, explosivo que estaba adherido a su cuerpo. Inmigrante de ascendencia bangladesí, Ullah llegó a Estados Unidos hace aproximadamente 7 años. Es residente legal y, según fuentes oficiales, vive en Brooklyn, en el estado de Nueva York. Akayed Ullah no tiene antecedentes penales y, según la cadena de noticias CNN, el responsable del atentado terrorista tuvo licencia de conductor de taxi desde marzo de 2012 hasta marzo de 2015. Con respecto al artefacto explosivo que Ullah llevaba adherido a su cuerpo, él mismo confesó a la policía que el dispositivo había sido ensamblado en su lugar de trabajo, una compañía eléctrica. Ullah cargó de material explosivo un tubo metálico que estaba conectado a una batería por medio de cables y todo el dispositivo estaba adherido a su cuerpo. Desde el hospital donde se encuentra Akayed Ullah por las heridas generadas por la explosión que él mismo detonó, el terrorista aseguró que había llevado a cabo este atentado en represalia al anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Frente a este ataque terrorista, la Casa Blanca reconoció las labores de las autoridades neoyorquinas y agregó que el ataque se produjo en un momento de grandes ganancias contra ISIS. El gobierno de los Estados Unidos aseguró que esta ideología no tiene fronteras, que debe ser erradicada y resaltó la necesidad de la política migratoria del presidente Trump. Si su política hubiera estado en vigencia, a ese atacante no se le hubiera permitido entrar en el país. Es por eso que el presidente ha presionado no solo por una parte de la política migratoria, sino por una reforma migratoria total y responsable. Pasamos a hablar de Venezuela. Allí, durante la jornada electoral celebrada el fin de semana, el oficialismo ganó 293 de las 335 alcaldías en disputa. La oposición calificó de fraudulentos estos comicios. En una locución transmitida por la televisión pública el domingo en la noche, el presidente Nicolás Maduro entregó un parte de victoria para el oficialismo en las elecciones municipales. Hemos ganado más de 300 alcaldías del país
de las 335. Horas después, el Consejo Nacional Electoral informó que 293 candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela resultaron electos como alcaldes, mientras que la oposición alcanzó 26 municipios, algo que generó escepticismo en buena parte de la población. Yo no estuve de acuerdo ni a votar porque ya no le creo nada político de ningún bando, ni de la derecha ni de la izquierda. Dirigentes opositores como María Corina Machado rechazaron la jornada. Primero, no se equivoquen. Lo ocurrido ayer no es indiferencia, no es resignación y no es desprecio al voto. Es todo lo contrario, es rebeldía, indignación y denuncia. Es la negativa a ser parte de una simulación criminal que prolonga esta agonía. Por su parte, la Mesa de Unidad Democrática MUD calificó las elecciones como fraudulentas y le envió un mensaje al mandatario venezolano. Maduro sigue siendo minoría y si tiene él alguna incertidumbre, si tiene alguna duda al respecto, que vaya, por ejemplo, a un partido de béisbol cualquier día de esta semana, que vaya a la playa y que se encuentre con ese pueblo que según él lo apoya y lo aclama. Entre tanto, el canciller Jorge Arniaza rechazó una supuesta injerencia de Estados Unidos en el proceso. Las ridículas declaraciones de la vocera del Departamento de Estado sobre las elecciones municipales denotan la impotencia y desesperación del gobierno supremacista de Donald Trump ante las sucesivas victorias de la democracia y el pueblo bolivariano de Venezuela. Arniaza le respondió de esa manera a la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, quien acusó a Nicolás Maduro de tratar de consolidar su dictadura autoritaria con la amenaza de prohibir que los partidos de oposición participen en las elecciones del año próximo, en las que el jefe de Estado aspiraría a la reelección. Y entre tanto, se siguen conociendo cifras bastante preocupantes sobre Venezuela. Solo el 25% de las aeronaves venezolanas estarían operando, esto debido a la inestabilidad económica por la que atraviesa este país. Así lo reveló el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera, a varios medios del país. Según el directivo, las compañías venezolanas tienen activas el 25% de sus aeronaves en medio de la inestabilidad económica del país. Con respecto a vuelos internacionales, Figuera señaló que actualmente hay 97 frecuencias semanales, cuando en 2016 eran 127, mientras que hace 5 años se ubicaban en 350. Entre los factores que explican la disminución figuran las pocas frecuencias de vuelos, los precios de los boletos regulados y lo recaudado por concepto de viajes que no alcanza para cubrir los costos. A esto se suma que recientemente la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA anunció que cerrará a partir de enero próximo su oficina en Caracas ante la situación política, social y económica. El vicepresidente regional para las Américas de esa entidad, Peter Cerda, explicó que el cierre será el 31 de enero del año próximo. Por esta situación, solo 6 aerolíneas de la IATA siguen operando en Venezuela, frente a las 24 que había en el país en 2014. De regreso, esto es Red Más Internacional, y a Siria llegó este lunes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para dar la orden de iniciar el retiro de sus tropas de esta región. Según el mandatario, los militares rusos ya cumplieron con la labor de sacar al Estado Islámico de esta zona. Al mando general doy esta orden. La presencia militar de Rusia en Siria ha llegado a su fin. La madre patria los espera, amigos. Un viaje seguro. Le agradezco su servicio. De esta manera, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó este lunes a las fuerzas rusas en Siria que comiencen a retirarse, diciendo que después de una campaña militar de 2 años, Moscú y Damasco habían logrado su misión de destruir al autodenominado Estado Islámico. Putin hizo su anuncio durante una visita sorpresa a la base aérea rusa ubicada en la provincia siria de Latakia, donde mantuvo conversaciones con el presidente sirio Bashar al-Assad y habló a sus tropas. Los militares tenían la tarea de luchar contra los grupos de milicianos aquí en Siria. La tarea que se suponía que se resolvería con la fuerza militar en gran escala se logró en general y brillantemente. Lo felicito. No solo el presidente Vladimir Putin está orgulloso de ustedes, también yo lo estoy y les agradezco su labor. La visita de Putin marca su primer viaje a Siria, dibujando una línea simbólica bajo la campaña que ha reforzado al gobierno del presidente Bashar al-Assad. También es la primera visita de un jefe de Estado extranjero a Siria, devastada por la guerra desde que comenzó el conflicto. Minutos después, los mandatarios se reunieron en la oficina del gobierno sirio. Gracias. Esto es un resultado significativo del trabajo conjunto, pero de hecho la amenaza terrorista todavía es muy alta. Pero el hecho de que aquí en Siria hayamos derrotado a uno de los principales grupos terroristas es extremadamente importante, tanto para Siria como para Rusia y para todo el mundo.
Rusia comenzó sus ataques aéreos en Siria en septiembre de 2015, en su mayor intervención en décadas en Oriente Medio, inclinando la balanza del conflicto a favor de Assad y aumentando la influencia de Moscú en la región. Putin aseguró que Rusia mantendrá la base aérea en Latakia, así como una instalación naval en el puerto sirio de Tartus. Y después de esta visita sorpresa a Siria, el presidente Vladimir Putin aterrizó en El Cairo para formalizar un acuerdo bilateral entre Egipto y Rusia para la construcción de una planta nuclear en el norte del país africano. La planta nuclear será financiada por el gobierno ruso y se espera que la primera unidad empiece a funcionar en 2024. Esta es la primera planta nuclear tipo Dawa construida en Egipto y el presidente Al-Sisi aseguró que será de gran ayuda para que su país avance en términos tecnológicos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu viajó a Bruselas e instó a los países europeos a trasladar su embajada a Jerusalén y a reconocerla como capital de Israel. Sin embargo, los miembros de la Unión Europea rechazaron la invitación de Netanyahu. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu instó este lunes a que la Unión Europea siga los pasos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reconozca a Jerusalén como la capital de Israel. Pero los ministros del bloque regional rechazaron tal decisión. Es hora de que los palestinos reconozcan al Estado judío y también reconozcan el hecho de que tienen una capital, que se llama Jerusalén. Creo, y aunque no tenemos un acuerdo, que en el futuro todos o la mayoría de los países europeos moverán sus embajadas a Jerusalén y lo reconocerán como la capital de Israel. A su llegada a una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, Netanyahu dijo que la decisión de Trump hace posible la paz en Oriente Medio porque reconocer la realidad es la esencia y fundamento de la paz. Sin embargo, la Unión Europea desaprobó el reconocimiento del presidente de Estados Unidos, sosteniendo que Jerusalén es la capital de Israel y Palestina. Creemos que la única solución realista al conflicto entre Israel y Palestina se basa en dos estados, con Jerusalén como capital de ambos. La Unión Europea aumentará su trabajo junto con nuestros amigos y socios en la región. Incluso los aliados europeos más cercanos a Israel, como la República Checa, advirtieron que la decisión de Trump no contribuye a los esfuerzos de paz, mientras que Francia insistió en que el estatus de Jerusalén solo puede ser acordado por israelíes y palestinos. Todos sabemos que la Unión Europea ha querido durante mucho tiempo que la respuesta al conflicto sea a través de negociaciones que resulten en dos estados, cada uno ocupándose de su propia seguridad, con fronteras reconocidas y con Jerusalén como la capital de ambos. Los ministros de la Unión Europea reiteraron la posición del bloque de que el territorio que Israel ocupa desde la guerra de 1967, entre ellos Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, no son parte de las fronteras reconocidas internacionalmente de Israel. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur llevan a cabo ejercicios militares conjuntos de detección de misiles. Esto después de las amenazas de Corea del Norte del pasado 29 de noviembre. Se prevé que los ejercicios se lleven a cabo durante 2 días y se realicen en aguas cercanas a Japón y a la península de Corea. Así lo informó la Marina de las Fuerzas Niponas de Autodefensa. Por su parte, la Marina japonesa aseguró que el objetivo de las maniobras es mejorar la técnica estratégica y estrechar relaciones con Estados Unidos y Corea del Sur ante la difícil situación que atraviesa ese país por las constantes pruebas nucleares de Corea del Norte. Entre tanto, Corea del Sur aseguró que las operaciones de entrenamiento incluirán varios destructores de los 3 países equipados con un avanzado sistema de radar especializado en detectar cualquier misil lanzado por Norcorea. El ejército de Corea del Norte disparó el pasado 29 de noviembre a modo de prueba el Hwasong-15, hasta la fecha el misil más avanzado. Esto sitúa a Pyongyang cada vez más cerca de poder alcanzar Estados Unidos con armas nucleares. Este es el 6º ejercicio antimisiles realizado por los aliados desde 2016. Esto luego de que la semana pasada Seúl y Washington concluyeran en territorio de Corea del Sur un ejercicio que implicó un enorme despliegue como respuesta al último lanzamiento de misiles norcoreanos. Arabia Saudita anunció hoy que permitirá la apertura de salas de cine en 2018 por primera vez en más de 35 años. La decisión hace parte de la más reciente campaña del joven príncipe heredero.
Arabia Saudita anunció hoy que permitirá los cines públicos dentro del conservador reino por primera vez en casi 35 años y que espera que las primeras salas se abran en marzo de 2018. Los cines fueron prohibidos a principios de la década de 1980 debido a la presión de sectores islamistas, mientras la sociedad saudita adoptaba una forma más estricta de la religión, la cual desalentaba el entretenimiento público y varias maneras de mezclar a hombres y mujeres. Estoy en shock. Hemos estado escuchando y fantaseando sobre eso, pero hoy ya lo vimos como un tipo de declaración oficial. No puedo creerlo. Supongo que lo creeré hasta que esté sentado en un cine o viendo una de mis películas. Bajo las reformas lideradas por el joven príncipe heredero Mohammed bin Salman, el gobierno está flexibilizando muchas de estas restricciones y también planea levantar el año que viene la prohibición para que las mujeres conduzcan vehículos. El gobierno dice que la economía saudita, golpeada por los bajos precios del petróleo, se beneficiará con el crecimiento de la industria del entretenimiento. Creo que el príncipe heredero de Arabia Saudita está sentando las bases para nosotros. Me gusta estar realmente entre los mejores países del mundo con una infraestructura adecuada. El gobierno señaló que espera que para 2030 Arabia Saudita haya abierto más de 300 cines con un total de más de 2.000 salas. Además, anticipó que la industria cinematográfica contribuirá con casi 90.000 millones de riyales a la economía para crear 30.000 puestos de trabajo permanentes en 2030. Europa sufre los estragos del clima, mientras que las fuertes nevadas en Reino Unido paralizan el tráfico. En España se han suspendido clases y vuelos por el paso de la tormenta Ana. La nieve ha causado interrupciones en los viajes en todo el centro de Inglaterra y el norte de Gales, cancelando vuelos, cerrando carreteras y provocando algunos accidentes de tráfico. Los aeropuertos suspendieron brevemente los vuelos mientras despejaban las pistas. Las terminales aconsejaron a los pasajeros que contactaran a las aerolíneas para verificar el estado de sus vuelos. Algunas autopistas también tuvieron que ser cerradas parcialmente. Las temperaturas cayeron durante la noche a un nivel tan bajo como menos 12 grados Celsius, mientras que 140.000 casas quedaron sin energía el domingo durante fuertes nevadas y vientos. Entre tanto, la tormenta Ana azotó a España y a Portugal el domingo, ocasionando a su paso cortes de luz, clases suspendidas y vuelos cancelados en algunas regiones españolas, donde medios locales reportaron a un pescador desaparecido. Las rachas de viento entre 140 y 145 kilómetros se han sentido con fuerza en comunidades del norte peninsular como País Vasco y Cantabria, donde se han producido numerosas inundaciones. Nos vamos a una nueva pausa. Al regresar, los detalles del asado más grande del mundo que tuvo lugar en Uruguay. Ya volvemos. Buenas noches. La Procuraduría General de la Nación denunció hoy que parte de los 320.000 millones de pesos mensuales que recibe Medimás por cuenta de aportes de salud de los colombianos se estaría perdiendo. El presidente de la entidad aseguró que hay imprecisiones en esa revelación del Ministerio Público. El jefe de esa cartera, Fernando Carrillo, además aseguró que la EPS no ha cumplido con una red de servicios eficiente. La EPS, por su parte, se defendió. Los detalles completos en nuestra emisión central a las 8 de la noche. De vuelta y recorremos ahora América Latina, mientras la Armada de Argentina estudia un objeto detectado a 700 metros de profundidad que podría ser del submarino Ara San Juan. Una nueva hipótesis apunta a que los 44 tripulantes habrían muerto de forma inmediata por una explosión fulminante. La nueva hipótesis fue formulada por un exmilitar estadounidense especializado en señales acústicas, quien se basó en datos divulgados por la Organización de Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, el organismo que detectó una anomalía hidroacústica. El experto describió un evento fulminante que dañó el casco interior del submarino cuando se encontraba a 390 metros de profundidad, lo que generó un ingreso de agua al interior de la nave a una velocidad de aproximadamente 2.900 kilómetros por hora. La destrucción del casco tardó solo 40 milisegundos, lo suficiente como para que los 44 tripulantes murieran de manera instantánea. El vocero de la Armada, Enrique Balbi, explicó que la entidad ha tenido en cuenta esa hipótesis, pero dejó en claro que se trata de un análisis basado en los primeros informes. Balbi también informó que investiga si un objeto detectado a 700 metros de profundidad en el área de rastreo corresponde al submarino Ara San Juan desaparecido hace 26 días. En Honduras, el Poder Electoral de este país informó que no encontró evidencias de fraude en el más reciente escrutinio.
El Tribunal Supremo Electoral informó sobre el segundo escrutinio especial de las elecciones del 26 de noviembre. No encontramos en ninguna mesa que abrimos evidencias de fraude, evidencia de manipulación de votos, evidencia de anulación de votos. Luego de la revisión de 4.753 actas, el más reciente informe indica que el presidente Juan Orlando Hernández obtuvo el 42,95% de los votos, lo que le permitiría la reelección, mientras que Salvador Nasralla obtuvo 41,42%. Mientras no se revisen los cuadernillos y no se revisen los votos, voto por voto, y no se revise el sistema con una auditoría forense, no puede valer lo que están haciendo. Nasralla insistió en la revisión de 18.128 actas equivalentes a la totalidad de los sufragios. Honduras sigue viviendo en medio de protestas y fuertes disturbios, ya que 15 días después de los comicios aún no tiene mandatario electo para el periodo 2018-2022. Asando 16.510 kilos de carne, Uruguay consiguió el récord Guinness del asado más grande del mundo, destronando así de este título a Argentina. Sobre 60.000 kilos de leña y bajo la vigilancia de cocineros, escribanos, carniceros y expertos, Uruguay logró el récord parrillero por segunda vez en su historia. En el Parque Rodó de la ciudad de Minas, al sur de Uruguay, casi 200 personas trabajaron toda la noche del sábado para deshuesar, pesar y colocar en las parrillas cortes de más de 100 reses. Al día siguiente, más de 40.000 personas asistieron a este muy generoso asado.